la fuerza, ¿sí? Y la masa. Estas dos cosas, ¿sí? No las habíamos nombrado cuando hablamos de cinemática. Bien. La fuerza va a tener una unidad, ¿sí? Y la masa también. La unidad de la fuerza es el newton. Y la de la masa es el kilogramo. Bien. Ahora, hay otras unidades, obvio, ¿sí? Nosotros en el MKS, que es el sistema que usamos de unidades, ¿sí? Vamos a usar la masa en kilogramo, la velocidad en metros sobre segundo, el tiempo en segundo, ¿sí? Y así vamos a tener otras unidades más complejas como Newton, ¿bien? Vamos a ver que Newton, ¿sí? Es una unidad que viene de utilizar kilogramo, metro y segundo, ¿bien? O sea, a partir de esas unidades surge el Newton, ¿bien? Que es una unidad de fuerza, ¿ok? Ahora, este Newton Creo que se dejó de escuchar. No, creo que se le tildó la... Va, se habrá quedado sin internet, que es lo que suele pasar. Sí, tiene problemas con el wifi, por eso. ¿El profe se fue? F por el profe. Sí, ¿Se se fue? fue. Sí se puede. Ah, ok. Seguro va a entrar ahora en un ratito. Si igual le pasa lo mismo en las clases de CBC, le pasa lo mismo, siempre se sale. Pinchuyo, ¿viste? F por Bueno, nosotros. ¿Alguien se conectó en la clase de hoy a la mañana? Que estuvo la profe Juli. no. Mm, ¿Y cuándo Ah, ¿se será que escucha? vuelve? Hola, hola. Se escucha. Ah, joya. Ujú. ¿En qué parte se trabó? Más o menos. Estaba hablando de las unidades de fuerza y masa. Newton y Ah, perfecto. kilogramo. Ah, perfecto. Bueno, entonces, nosotros lo que vamos a tener, ¿sí? Son, ok, ahí creo que Juli me pasó, miércoles y sábado, 9 de la mañana tiene. Joya, gracias. Y sábado, 9 de la mañana, ahí me pasó el horario. Bien, entonces, nosotros tenemos unidades, ¿bien? Que van a acompañar a las magnitudes. La magnitud es esto de fuerza, es esto de masa, ¿bien? Y después, la unidad es lo que decimos que es newton, es kilogramo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener, ¿sí? Que newton, si bien es una unidad, en un tipo, ¿bien? Entonces, yo acá no voy a hablar mucho de lo que es historia, ¿sí? Sino más bien de lo que es eh, física en sí, pero voy a tener que hacer digamos, un repaso de algo viejo que es la parte de vectores. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de vectores,
¿sí? No hablamos de otra cosa de que unas flechitas. Bien. Esas flechitas son representaciones gráficas, ¿sí? De cosas, que en este caso es de una fuerza. Bien. Entonces, lo que vamos a tener acá, poner acá, en rojo, ¿sí? Son vectores. Los vectores, ¿sí? Van a representar, ¿sí? Fuerzas. Entonces, las fuerzas, ¿sí? Pueden ir para el mismo lado, es decir, se suman los vectores, o pueden ir, mi mamá me está llamando, o pueden ir para lados contrarios. Bien. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es, ¿sí? Ver cuánto vale cada fuerza. Vamos a poner esta, 3 newton, 3 newton, ¿sí? A esta le vamos a poner 2 newton, y esta también, 2 newton. Bien. Entonces, nosotros a partir de esto podemos sacar una resultante. Bien. Entonces, en el primer caso, donde tenemos que las dos fuerzas apuntan para el mismo lado, se suman. Bien. O sea, dos vectores que apuntan para el mismo lado, se suman. Entonces nos quedaría un vector más grande de 5 newton. Bien, pues apuntan los dos para la derecha. Bien, esas serían las fuerzas. Las fuerzas, cuando apuntan para el mismo lado, se suman. Ahora, ¿qué pasa si apunta una para la derecha y otra para la izquierda? En ese caso se restan. Bien. Entonces, lo que vamos a tener ahí es una sola fuerza, ¿sí? De 1 newton. Bien. Entonces, cuando los vectores apuntan para el mismo lado, se van a sumar. O sea, las fuerzas serían sumadas. Bien. Sería como que una persona está empujando una caja y venga otra persona y la empuje también del mismo lado. Bien. Esa caja ahora se va a mover por dos fuerzas, ¿sí? Que juntas van a tener una fuerza en común, ¿sí? Esa fuerza resultante. Bien. Ahora, si apuntan para lados diferentes, se van a terminar restando. Bien, entonces va a tener una resta ahí en cuanto a las fuerzas. Bien, va a apuntar hacia donde estaba apuntando la fuerza mayor. Bien, entonces, nosotros también podemos entender que hay fuerzas en diagonal. Bien, esas fuerzas en diagonal, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos acá una caja y hacemos una fuerza, ¿sí? Esa fuerza se puede descomponer, ¿sí? Eso después lo vamos a ver. Sí, lo vamos a ver más adelante. Sí, un poquito menos de forma como lo hice yo, pero se va a poder descomponer. Bien, entonces esto lo vamos a ver un poquito más hacia el final de la clase, ¿sí? Cuando vemos ángulos, fuerzas, ¿sí? O sea, ángulos con fuerzas. Sean fuerzas que están en diagonal. Entonces, nosotros, ¿sí? Vamos a tener vectores que son representaciones gráficas de las fuerzas. Bien. Ahora, este Newton lo que hizo fue elaborar tres leyes, ¿sí? De la física, que son muy, muy importantes, ¿sí? Lo que es la mecánica clásica. Bien. Bueno, entonces, nosotros acá vamos a tener que hablar de las tres leyes de Newton, ¿sí? Entonces, yo les voy a hablar de las tres leyes de Newton, ¿sí? Después vamos a ver un poquito lo que es el cambio de unidades con respecto a la masa y con respecto a la fuerza. Así que no es muy difícil, es una para cada una.
Bien, entonces, vamos a arrancar por el primer principio, que es el principio de inercia. Bien, el principio de inercia es uno de los tres principios o leyes que enuncia Newton en lo que es sus leyes que abarcan la mecánica clásica. Bien, entonces, lo que nosotros vamos a tener son leyes universales, ¿sí? Que se van a cumplir siempre, o sea, se cumplen siempre estas leyes. Bien, no hay excepción. Bien, entonces, si uno pone en un examen que se viola la segunda ley, ¿sí? Porque dice, bueno, la segunda ley, bueno, hice esto y la que no se cumple, obviamente. Entonces, uno ahí está haciendo algo que va en contra del universo, básicamente está haciendo algo que nunca se vio, ¿sí? Entonces es un error grave. Bien, ahora, nosotros vamos a entrar primero en lo que es el primer principio, que es el principio de inercia, ¿sí? ¿Qué es el principio de inercia? Es un principio que establece que un cuerpo, ¿sí? Si no hay fuerza que actúe sobre él, va a permanecer quieto, ¿bien? O también va a permanecer moviéndose de forma constante como venía haciendo, ¿ok? Entonces, volviendo al inicio, tenemos un cuerpo que o está quieto o se mueve a velocidad constante. Bien, entonces, si no hay fuerza que actúe sobre este cuerpo, ¿sí? Si no hay una fuerza externa que está actuando sobre este cuerpo va a seguir moviéndose así. O sea, dicho de otra forma, si yo efectúo una fuerza, el cuerpo va a adquirir un MRV. Bien, porque si este se está moviendo a velocidad constante, es MRU. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Que todas las fuerzas que están actuando sobre estos cuerpos, ¿sí? Se anulan. Es decir, no es que no hay fuerzas, ¿sí? O sea, que decir que no hay fuerzas es un chamullo, porque acá sí hay fuerzas. Bien, vamos a ver cuáles son, pero hay fuerzas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos acá una fuerza que va para allá y otra fuerza que va para allá. Entonces, ¿cómo se mueve esto? En un MRU. Bien. Lo mismo acá. Yo puedo tener una fuerza que va para allá y otra fuerza que va para allá. Y que la caja esté quieta. Bien. Entonces, en estas dos situaciones, ¿sí? Cuando yo sumo todas las fuerzas, ¿sí? El resultado es cero. Bien. Porque para donde hay una fuerza, para el otro lado hay otra. Bien. Entonces, nosotros vamos a poner acá el símbolo sumatoria, bien, que es esta cosa fea. Sí, eso es sumatoria. La sumatoria de fuerza es igual a cero. Bien. Es decir, ¿qué es ese símbolo? Cuando hablamos de sumatoria de fuerzas, es una suma de las fuerzas. Bien, o sea, son las fuerzas que tengo en ese eje sumadas. Que puede ser, por ejemplo, el X o el Y. Entonces, en esta de sumatoria de fuerza, lo que vamos a tener es que vamos a sumar todas las fuerzas de un eje. Bien, en este caso, el eje más importante es el X. Bien, y en ese eje X, ¿sí? Que es el horizontal, cuando yo sumo las fuerzas, me da cero. Bien, ese sería el primer principio. Vamos a ver si hay alguna pregunta.
¿Hay alguna pregunta? No, es que el miércoles pasado me cubrió Juli y a veces repente a Tania que preguntó si no toca trabajo y energía. No es siempre cero, sino que es cero. Pues para ahí mezclar las dos preguntas. Primero respondo a Tania que preguntó lo de trabajo-energía. Bueno, lo que respecta a trabajo-energía lo vamos a ver el miércoles que viene, ¿sí? Con todos los detalles. Juli el miércoles pasado me cubrió y dio MRU y MRV, o sea, con tiro vertical y caída libre. Entonces, lo que voy a hacer hoy es tocar el tema de dinámica y la clase que viene, trabajo y energía, o sea, trabajo, energía y potencia. Bien, así ya después, la semana que viene, la otra, ya empezamos con el tema de fluidos. Bien, que es la parte hidrostática y después hidrodinámica, ¿sí? Y bueno, ahí Elisa preguntó si la suma de las fuerzas siempre es cero. No, la suma de las fuerzas no siempre es cero. Bien, hay situaciones donde es cero. ¿Cuáles son esas situaciones? Cuando se mueve en MRU y cuando está quieto. Bien, o sea, cuando no se mueve en un eje. Bien, pues puede ser cero en un eje y que se esté moviendo en el otro. Bien, por ejemplo, una persona que está corriendo, ¿sí? Tiene una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Supongan que está corriendo acelerando. Tiene una sumatoria de fuerzas en el eje X, pero en el eje Y no, porque no se está moviendo en el eje Y. Si ustedes tienen que ver si se despega del plano o no. Bien, eso ahora lo vamos a ver un poquito. Bien, ahí preguntando el tema del colectivo. Uno cuando está en el colectivo está dentro de un sistema inercial. ¿Qué es esto del sistema inercial? Que uno se está moviendo, ¿sí?, a la misma velocidad del colectivo. Bien. Si nosotros, en el colectivo, nos estamos moviendo a la misma velocidad, nos estamos moviendo a menos, significa que el colectivo nos está dejando. Bien. Pero como estamos adentro del colectivo, nos tenemos que mover a la misma velocidad. Bien. Entonces, ¿qué pasa si el colectivo frena de golpe? Uno también va a frenar de golpe. El tema es que acá hay una relación con respecto a la masa de uno. Bien. Entonces, la cagada del colectivo frene de golpe es que uno va también a perder velocidad, ¿sí? Pero puede ocurrir que esa pérdida de velocidad, ¿sí?, sea un poco más abrupta por el tema de la masa de nosotros. Bien, entonces, uno, si no sufre un choque colectivo, lo que tiende a hacer es a continuar con la velocidad que tenía dentro del colectivo. Bien, entonces, si el colectivo mantiene esa velocidad, yo sigo a esa velocidad. Bien, eso es un sistema inercial. Bien, en RU, la suma de fuerzas siempre es cero. Sí, en RU, la suma de fuerzas siempre es cero. ¿Sí? Siempre. Bien, siempre, siempre, siempre. Bien, y cuando está quieto también. Entonces, si yo tengo un objeto quieto, la sumatoria de fuerzas en todos los ejes, ¿sí?, tiene que dar cero. Ahora vamos a ver por qué. Pero sí, en MRU, la suma de fuerzas tiene que ser cero. Bueno, seguimos con el otro. Con el segundo principio. Sí. Bien. No. El principio es el principio de masa. No sé si leyó, creo que Bautista hizo una pregunta. A ver. Ahí sí. Claro, el cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento. Sí, bien, el ejercicio, para el que no se acuerda, siempre apunta hacia abajo. Pero si el vector hacia bueno, decía algo. O sea, al revés del peso. No. Lo importante acá es hacer el sistema de referencia para
para poner signos a las velocidades y con ello a la aceleración. Bien, generalmente el movimiento vertical, a menos que sea un ascensor, ¿viste? Una cosa así, con soga, Sí, perfecto. si es un tiro Ojo con vertical, este menos. la aceleración es la gravedad. Bien, el signo de la gravedad, recordad que depende del sistema de referencia. Bien, ahora, en base a ese sistema de referencia, vos vas a tener que establecer, bueno, lo vamos a ver cuando entremos un poquito al principio de masa, vas a tener que establecer, ¿sí? un valor para lo que es la aceleración, ¿bien? Y ese valor va a depender del sistema de referencia usado, ¿sí? Entonces, lo que vas a tener que hacer ahí es decir, bueno, mi objeto va para allá, ¿sí? Mi objeto sube, ¿bien? Entonces, ¿qué valor tiene la aceleración? ¿Positivo o negativo? Bueno, ¿qué sistema de referencia usé? Bueno, apunta para arriba. Bueno, la fuerza peso apunta para abajo. ¿Qué hacemos? La ponemos restando, ¿bien? Recordad que son vectores, o sea, nosotros lo que vamos a tener es que las fuerzas en sí son positivas, ¿bien? Pero depende de dónde la pongamos, la vamos a tomar como negativas, pero son positivas. Sí, la fuerza peso apunta para abajo es positiva, pero como apunta para abajo, la tomamos como negativa, ¿bien? Pero si vos pones un sistema de referencia apuntando para abajo, bueno, ahí cambia, ¿bien? Entonces, todo depende de vos, el sistema que utilices, ¿bien? Volviendo a lo mismo, las fuerzas son vectores, ¿sí? La fuerza en sí, solamente la fuerza, no va a ser negativa. Lo que es negativo, o sea, lo que genera que la fuerza la pongas como negativa, es el ángulo que tiene con respecto al movimiento, ¿bien? Si vos tenés una fuerza que tiene un ángulo de 180, o sea, contrario al movimiento, la pones negativa, ¿bien? Pero en realidad lo que haces es poner la fuerza positiva por el ángulo, ¿bien? O sea, el coseno del ángulo. Que es igual, lo vamos a abarcar mucho en lo que es toda esta clase. Digamos, es como más integrador de toda esta clase, así que al final de la clase voy a hablar un poquito de esto también, que es básicamente dónde pongo la fuerza y qué signo le pongo, así es lo que creo que les interesa a ustedes saber. O sea, dónde la pongo y cómo hago, o sea, se suma el resto. Así que básicamente lo importante. Bien. Bien, vamos a ver el segundo principio. Sí, ya metimos un pequeño spoiler, que es el tema de la aceleración. Bien, entonces, ¿cuál es acá el tema de la aceleración? Es que, ahí lo había girado, ahí está. Es que la fuerza va a tener una relación con la masa y con la aceleración. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que la fuerza, o sea, la sumatoria de fuerza, te podemos ver que tiene relación con la masa y la aceleración. Esto es muy importante. Ven, si le pongo X, E, Y, bueno, ¿por qué? Sí, porque soy un caprichoso también. Pero lo más importante es, se pone X, E, Y, por el hecho de que puedo tener una sumatoria de fuerzas igual a cero, o sea, nula, en un eje, y tener una fuerza, una sumatoria de fuerzas, ¿sí? Diferente, o sea, con otro valor, o sea, en el otro eje. Bien, entonces, si tomamos, por ejemplo, un ascensor, el ascensor se mueve verticalmente, o sea, ¿dónde va a tener aceleración? En el eje Y. Y en el eje X, no, en el eje X no, ¿sí? O sea, si tenés una aceleración en el eje X en un ascensor, la pasas como el orto. Es un ascensor que se mueve para los costados. Bien. Ahora, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, no sé, un auto? Bien. El auto, ¿sí? Se va a estar moviendo en el eje X. Bien. Entonces, si nosotros ese auto, ¿sí? Lo aceleramos en el eje X, ¿dónde vamos a tener aceleración? En el eje X, ¿sí? ¿Y el eje Y? No, el eje Y no. ¿Por qué? Porque el auto no está subiendo, o sea, no está aumentando la altura, ¿bien? O sea, no aumenta la altura con respecto al piso, ¿sí? Puede ser que suba por un plano inclinado. Ahí tampoco se despega del piso, siempre tiene la misma altura, ¿bien? Con respecto al piso. Entonces, a menos que el auto vuele, ¿sí? Y se eleve en el eje Y. Bien, entonces nosotros acá hablamos de dos ejes. Un eje Y y un eje X, ¿ok? Entonces, lo importante acá es entender que si el auto se eleva, ¿sí? Por encima del eje X, ahí sí, sí, o sea, si se eleva por encima de este caminito, bueno, ahí sí va a tener una aceleración en el eje Y. Ahora, si no se despega del plano, ahí no tiene aceleración en el eje Y. Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver un poquito más acá? Que hay una relación, ¿sí? De proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración. También entre la fuerza y la masa. Bien, ¿qué quiere decir esto?
cuanto mayor sea la sumatoria de fuerza, mayor es la aceleración del líquido, ¿bien? O sea, si hay una mayor sumatoria de fuerza, también se la conoce como fuerza resultante, ¿bien? Mayor es la aceleración, o sea, fuerza total. Lo mismo la sumatoria de fuerzas y la masa, ¿bien? Cuanto mayor es la masa, mayor es la sumatoria de fuerza que tengo que hacer, o sea, mayor es la fuerza total que hay que hacer para mover un objeto con más masa, ¿bien? Bueno, y la masa y la aceleración son inversamente proporcionales, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor es la masa, ¿sí? Si yo lo sigo moviendo con la misma fuerza, es menor la aceleración, ¿bien? Entonces, nosotros acá tenemos tres tipos de proporcionalidad. Dos que son directas y una que es inversa. ¿Bien? Yo se lo paso. Yo no sé Bueno, les mando el archivo en PDF. Igual vuelvo, ¿no? Así le saca captura. Pero, nada, si quieren yo se mando en PDF, no tengo problema. Ahí les dejo el mail. Lo que sí, tratan de decirme que la clase está de los miércoles, está de dinámica, sí, porque después me piden alguna otra clase y o mismo me pueden llegar a pedir, no sé, la clase de dinámica la semana que viene, cuando ya hay trabajo y energía, me das la clase. Como, ¿qué clase? Entonces, si me dicen, me da la clase de dinámica, le mando la clase de dinámica, ¿sí? Eso no hay problema con eso. Y ahí les dejé el mail como para mandarles directo ahí el PDF de esta clase. Bien, entonces, este sí es el principio de masa. Ahora, vamos a ver algunas fuerzas, ¿sí? Que son quizás las fuerzas más comunes, ¿sí? Las que más van a ver en ejercicios, ¿sí? Vamos a arrancar con una fácil, que es el peso. ¿Sí? El peso es una fuerza, ¿sí? Y la fuerza peso es una fuerza que está relacionada, ¿sí? Con la atracción al centro de la Tierra. Bien. Entonces, la fuerza peso siempre va a apuntar al centro de la Tierra. A un objeto y a la fuerza peso. ¿Qué pasa si tenemos un plano inclinado? ¿Sí? El peso también va a apuntar al centro de la Tierra. Bien. Después vamos a ver ¿sí? Que el peso empieza en diagonal. Bien. Entonces, ahí lo que tenemos es el peso en diagonal. ¿Sí? O sea, no está sobre un eje. Entonces tenemos ahí los dos ejes, el gris, ¿sí? El X y el Y. Entonces lo que vamos a tener es que el peso está justo en diagonal, ¿sí? No está sobre ninguno de los dos ejes. ¿Sí? No es que el peso está justo en el eje Y en todos los casos. No. En un caso está así, con el eje Y, que es el de ¿sí? El de la izquierda. Pero en el otro, lo que tenemos es que el peso sí va a apuntar al centro de la Tierra. Pero el cuerpo nuestro, y el rojo, está en diagonal. Bien, si el cuerpo rojo está en diagonal, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que también los ejes de ese cuerpo están en diagonal. Bien, esos ejes serían el X y el Y. Por lo tanto, el peso, ¿sí? Va a estar inclinado, ¿sí? Con respecto a los ejes. Pero siempre va a apuntar al centro de la Tierra. Bien. Profe, una pregunta. ¿El peso no sería como no sería un tipo de fuerza? Y al apuntar para abajo, ahí como que se queda en diagonal. ¿No se tendría que descomponer o estoy tipo en cualquier cosa? Bien, ahí se tendría que descomponer. Ahora después vamos a ver descomposición de fuerzas.
Bien, yo ahora no lo voy a descomponer, sino que lo voy a descomponer cuando hablemos de descomposición. Sí, pero sí, se tendría que descomponer. Ah, Eso bueno, está perfecto. gracias. Yo para O sea, el saber, tipo, razonamiento si ese está lo que tenía perfecto. estaba bien o mal. Sí, sí, está bien. Ahora vamos a ver cómo se descompone. Bien. Bien. Otra fuerza es la normal. ¿Sí? Que vendría a ser la fuerza de contacto, que sería entre una superficie y un objeto. Bien. Entonces, esta fuerza de contacto se da siempre entre una superficie, ¿sí? Y un objeto. O sea, tiene que ser un objeto apoyado. Bien. ¿Qué pasa con la superficie si está inclinada? Bueno, la normal también va a estar inclinada. Pero también en los ejes, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? La normal para arriba, ¿sí? ¿Qué pasa si inclinan el plano? Bueno, la normal también se va a inclinar, ¿bien? Pero cuando inclinamos el plano, también se inclinan los ejes, ¿sí? Tenemos la X y la Y, ¿bien? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Se van a inclinar los ejes, por lo tanto la normal está en un eje, ¿sí? O sea, cuando tenemos así que se inclina el plano, la fuerza que nos queda fuera de los ejes es el peso, ¿bien? O sea, el peso nos queda por fuera de los ejes, ¿sí? No la normal que uno dice, bueno, la normal está en diagonal, no. La normal está justo sobre el eje, el peso no. Bien, entonces la normal está siempre, sí, de forma perpendicular, ¿sí? La palabra cheta es esa perpendicular, con la superficie de apoyo. O sea, forma una T, al revés. Esta es la superficie de apoyo, la normal, ¿sí? Una T al revés. Eso es perpendicular, ¿sí? Entonces, la normal va a depender de la superficie de apoyo. Si no hay superficie de apoyo, no hay normal. ¿Sí? Pero puede haber tensión. ¿Bien? ¿Qué es la tensión? Es una fuerza ejercida por una soga, una cuerda, un cable. Entonces, si nosotros tenemos acá un cable, ¿sí? O una cuerda, vamos a tener una fuerza que es la tensión. Bien, esta tensión, ¿sí? Lo que va a determinar si es una fuerza ejercida por un cable. Bueno, pero puede haber tensión y normal a la vez, sí. Entonces tenemos tensión, normal y peso ahí. Bien. Entonces, que haya tensión no significa que no hay normal. O sea, puede haber normal y puede haber tensión. Bien. Bueno, otra fuerza es el rozamiento. Bien. El rozamiento es una fuerza que generalmente es contraria al movimiento. ¿Por qué le digo generalmente? Porque hay situaciones donde el rozamiento acompaña el movimiento. Bien. No son la mayoría de los casos, son los menos, pero hay. Bien. ¿En qué situación el rozamiento acompaña el movimiento? Bueno, cuando uno camina, ¿sí? Un caballo que corre, ¿sí? Por ejemplo, tiene un rozamiento hacia adelante. Bien, bien que usted para caminar utilizan el rozamiento. Bien, y por eso no se lo van a tomar. Bien, no, ni de casualidad. Así que para usted el rozamiento apunta siempre para atrás. Bien. Entonces, en relación a qué asocian rozamiento, una caja que se arrastra por un camino lleno de piedras. Bien. Usted tiene un camino lleno de piedras, una superficie con mucho rozamiento. Bien, y lo contrario, ¿qué sería? Una caja que se arrastra, ¿sí? Por un camino lleno de aceite. Bien. Entonces, mayor rozamiento en la piedra. Bien, menor rozamiento sería el aceite. ¿Sí? Entonces, si la caja se mueve para allá, el rozamiento va a ser contrario al movimiento. Bien. Vamos a ver si hay alguna duda hasta acá.
Profe, te dicen si podés explicarlo de las piedritas de nuevo. Sí, que haya rozamiento sería como que el camino esté lleno de piedritas. Bien, y si yo quiero empujar una caja por un camino lleno de piedritas, va a ser complicado. Bien, a diferencia de si el camino está lleno de aceite. Si está lleno de aceite, yo empujo la caja y se mueve sola. Bien, entonces, nosotros acá vamos a tener algo muy, muy, muy importante, ¿sí? Que es el concepto este de rozamiento. Es una fuerza que hace opuesta al movimiento, ¿bien? Y está dada por el plano, ¿bien? O sea, tanto por el plano como el contexto. Sí, pues puede ser que tengamos el rozamiento con el aire, ¿bien? Que también es un tipo de rozamiento, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que el medio, ¿sí? Nos va a sacar, ¿sí? Un poco de esta energía, nos va a sacar un poquito de velocidad, ¿sí? Del rozamiento, lo que ejerce es eso, ¿sí? Es una fuerza que va a ser contraria, ¿sí? A nuestro movimiento. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos un plano inclinado? ¿Sí? Porque cuando digo plano inclinado es esto, básicamente. ¿Sí? Vamos a poner dos situaciones acá. Un deforme. Ahí está. Bien. Entonces, nosotros lo que tenemos acá es uno que sube, este baja. ¿Sí? Entonces, uno es el que sube y el otro es el que baja. Bien. Por lo cual, esto va a tener un movimiento para allá y esto va a tener un movimiento para allá. Bien. En verde voy a poner el rozamiento. Para el que sube, el rozamiento va a estar para allá. Para el que baja, va a estar para allá. Bien. Por lo tanto, el rozamiento depende del movimiento. Bien. Porque acá tenemos el mismo plano inclinado, pero si el objeto sube o si el objeto baja, ¿sí? Vamos a tener un diferente valor. Bien. Entonces, en uno apunta para un lado y el otro apunta para el otro. Lo de la normal, bueno, ahí estoy leyendo los comentarios, ahí ponen lo de la normal. La normal es la fuerza, ¿sí? Que nos está ejerciendo el plano. Bien, después vamos a ver un poquito más, ¿sí? Con más explicación en lo que es el tercer principio, pero pensá que el plano a nosotros nos ejerce una fuerza. Bien, ¿cuál es esa fuerza? Es contraria a la que nosotros ejercemos en un plano. Bien, entonces, esa normal se ve muchas veces de forma explícita en lo que es la balanza. Bien, eso lo vamos a hablar en un tercer principio. Sí, pero pensá que cuando vos te subís una balanza, sí, y esa balanza la llevas, sí, estoy hablando de las balanzas chiquitas, vos la llevas arriba de una colchoneta o arriba de una toalla, ¿sí? O arriba de un colchón. Entonces, al amortiguar, vos lo que vas a tener es una menor normal, ¿sí? Como la balanza te va a indicar la normal, va a tener un menor valor. Bien. Pero la idea de la normal es una fuerza que nos ejerce la superficie en la que estamos apoyados. ¿Sí? O sea, si vos tratás esa definición de normal, va a estar todo bien. ¿Sí? Entonces, vos tenés que ubicar la superficie en la que estamos apoyados, ¿sí? Y a partir de ahí buscar la normal. Bien. Decimos, bueno, esta es la superficie, la normal va a ir para arriba, ¿sí? Contrario a la superficie. Claro, el rozamiento va a ir siempre apuntando para atrás. Es como lo vas dejando atrás. ¿Sí? Es todo aquello que tenés atrás tuyo. Bien. O sea, cuanto mayor es la rugosidad de la superficie, mayor es el rozamiento, ¿no? Sí, después vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer unos ejercicios. Bien. Bueno, entonces, si no sé, dan clases de, no sé, de jardín primario, no sé qué es, van a escuchar canciones infantiles de fondo. No sé, que fue por mí, que lo escucho todos los días, incluso cuando tengo que estudiar. Pero bueno, así es la vida. Bueno, vamos a ver ahora otro concepto importante, ¿sí? Que es descomposición. Es decir, cómo se van a descomponer las fuerzas que tenemos en diagonal. ¿Bien? O sea, esto tiene toda una explicación de trigonometría, ¿sí? Que yo no voy a entrar por cuestiones de tiempo y porque tampoco lo necesito saber rajatabla, ¿sí? En un curso, quizás ahí sí, presencial, que puede decir, bueno, que obviamente hay más tiempo, ¿no? Son 6 horas por semana. Ahí sí podríamos entrar un poquito más en detalle de, bueno, seno, coseno, tangente, ¿sí? Lo tienen que saber por si quieren sacar una altura. Bien, pero nada, para esto lo que es descomposición de fuerzas no hace falta,
Lo único que tienen que saber es que una fuerza, cuando se descompone, lo hace en dos ejes. Bien. Uno es el eje X y otro es el eje Y. Bien. Entonces, esa fuerza se va a descomponer en dos. ¿Sí? Una en X y otra en Y. Ahora, ¿nosotros qué ángulo vamos a tomar? Pues vamos a tener que trabajar con el ángulo. ¿Sí? El ángulo que tomamos es este. Bien. A partir de ese ángulo alfa. Sí, vamos a poner alfa porque siempre le ponemos alfa a los ángulos. A partir de ese ángulo alfa, yo voy a determinar, ¿sí? ¿Cuánto vale la fuerza en X y cuánto vale la fuerza en Y? Por lo tanto, usando trigonometría, ¿sí? Voy a establecer que la fuerza en X es fuerza por, o sea, fuerza original, ¿sí? Que es esta, la que está acá. Esa fuerza por coseno del ángulo. Bien. O sea, ¿cuál es el ángulo? O sea, es el ángulo con respecto al eje X. ¿Sí? Ese es el ángulo alfa. Y para FI va a pasar lo mismo. Bien. Entonces, esto lo van a usar para todas las fuerzas, menos para el peso. Ahora vamos a ver el caso del peso. Bien, pero esto es para cualquier fuerza que no sea el peso. Qué genial esto. Bueno, nosotros, cuando tenemos el peso, vamos a tener un ángulo. Pero la escalada acá es que el ángulo es el ángulo del plano inclinado. Bien, o sea, no es el ángulo posta del peso, sino que es el ángulo del plano inclinado. Bien, entonces, nosotros con el peso vamos a trabajar diferente que con el resto de las fuerzas. Sí, tenemos P en X y P en Y. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener que el peso, ¿sí? Se va a descomponer en relación al ángulo del plano, ¿sí? No el ángulo posta del peso. Y nosotros acá lo que tenemos es un ángulo posta del peso, que para X sería este. Ese sería el ángulo posta del peso. Pero en realidad nosotros no vamos a usar el ángulo posta del peso, sino vamos a usar el ángulo del plano. Entonces, para peso en X vamos a tener bueno, azul. Peso por seno del ángulo. ¿Sí? Este ángulo es el ángulo del plano, ¿sí? No es el ángulo posta del peso, sino es el del plano. Bien. Bien, y después tenemos el otro ángulo, ¿sí? El otro peso, es el peso Y, que vamos a usar el coseno del ángulo.
Bien. Bueno, vamos bien hasta acá. Sí, sí, ahí lo pongo de nuevo, así le damos captura. No, bueno. ¿Ustedes prefieren las clases tipo así con pizarrón virtual o prefieren que les prepare diapositivas? Pues obviamente depende de cada grupo. Pero el cuatri pasado preferían que explique así, tipo pizarrón virtual, porque el cuatri pasado también era un grupo fijo. Pero les pregunto así como, ¿qué piensan ustedes? O sea, bueno, yo esto igual se los puedo pasar. O sea, les paso directamente todo lo que escribí ahí en el pizarrón virtual. Em, Ahora lo del peso ahora le voy a dar al final, pero sí, se lo digo ahora. El peso también se puede escribir, sí, el peso se puede escribir como masa por gravedad. ¿Sí? Y cuando demos a peso, sí, el peso se puede escribir como masa por gravedad también. Y esto no sé si alguien les ha dado una captura de esto. Bien. Esto en cuanto a la descomposición de fuerza. Bien. Ahora, vamos a ver un poquito lo del tercer principio y vamos a hacer un ejercicio. Sí, acá lo importante es, además esto de descomposición de fuerza, ¿no? Es esto. Esto es súper importante, que es que vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en cada eje. Bien. Esto nos va a recontra servir ahora cuando tengamos que plantear los ejercicios. Bien. Entonces, nosotros vamos a ver ahora el tercer principio. Bien. El tercer principio es el principio de interacción, también llamado de acción-reacción. Es el principio que indica que ante cada fuerza hay una fuerza que se le opone. Bien, que esa fuerza es una pared propia de la fuerza aplicada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo golpeo una pared, ¿sí? También la pared en sí me está golpeando, o sea, a la física no importa, ¿sí? Que yo fui y golpeé la pared, ¿sí? Em, para la física es lo mismo, que yo fui y golpeé la pared o la pared vino y me golpeó a mí, o sea, es directamente lo mismo, ¿sí? Entonces igual, una cagada de la física. Bueno, pero te explicaría a él por qué yo golpeo la pared, me duele, ¿sí? O sea, si yo voy de un cabezazo a la pared y me duele, ¿bien? ¿Por qué? Si el que hizo la fuerza de la pared fui yo hacia la pared, no la pared hacia mí. Bueno, la física medio se caga en la intención, ¿sí? Lo que va a buscar acá es, bueno, hubo dos sujetos, ¿sí? Que se acercaron, ¿bien? Sin importar que vos fuiste el que fue y le dio el cabezazo a la pared. Bien, hubo dos sujetos que se acercaron, ¿sí? Y después interaccionaron. Entonces, la aceleración, ¿sí? De esta interacción, ¿sí? Generó una fuerza. Bien, entonces, ahí tenemos, si quiere una mano, si quiere una cabeza, sí, con la pared. Tenemos la fuerza, ¿sí? Y la otra fuerza. Es decir, siempre que aparece fuerza uno, va a aparecer fuerza 2. Bien, es la fuerza que la pared hace a la persona. Bien, nosotros le hacemos una fuerza a la pared nos hace una fuerza a nosotros. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a tener dos fuerzas que tienen
mismo módulo, ¿sí? Diferente signo, ¿sí? Misma dirección, diferente sentido. Bien, cuando decimos dirección hablamos del eje, ¿sí? Eso es el mismo eje. La dirección es todo el eje. Profe, ¿con Sí. este módulo te referís a que la fuerza emitida, en este caso supone que de la pared, va a ser la misma que vos leíste con el puño? Exactamente, o sea, es el mismo módulo, el mismo numerito, ¿sí? Cuando decimos módulo, es el numerito, ¿sí? Sin importar el signo. Por acá como, ¿viste? ¿Te acordás cuando hablamos de los vectores? Que apuntaban para diferentes lados, entonces uno era negativo, el otro positivo. Acá pasa lo mismo, uno negativo y el otro positivo. Pero son iguales, o sea, el mismo numerito. Si yo golpeo con 20, la pared me devuelve con 20. Si yo golpeo con 30, la pared me devuelve con 30, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿esto se cumple si yo golpeo un vidrio? O sea, yo golpeo un vidrio y el vidrio se rompe. ¿Se cumple o no se cumple? Me mataste. No, no se cumple. Bien, ahí decimos que no se cumple. Bien, entonces, básicamente decimos que nos cagamos en 500 años de física. Me parece que se cumple igual, ¿no? Porque estas leyes son universales. ¿Sí? ¿Qué dice universales? Que vayan en todo el universo. Bien, entonces, si yo golpeo un vidrio y el vidrio se rompe, los dos hicimos la misma fuerza. Bien, te van a decir, esto es un chamullero. ¿Sí? Si no, los dos hacemos la misma fuerza, el vidrio no se va a romper. Bueno, el vidrio se rompe porque el vidrio tiene menor resistencia. Bien, entonces, si el vidrio tiene menor resistencia, ¿sí? Me puede hacer la misma fuerza que estoy haciendo yo, pero no la va a poder resistir. Bien, ¿se entiende esto? Entonces, cuando dos objetos, ¿sí? Se ejercen una fuerza, ¿sí? Un objeto golpea a otro o tiene contacto con otro, va a surgir otra fuerza. Bien, esa fuerza va a ser contraria, ¿sí? A la primera fuerza aplicada. O sea, toda fuerza, cualquier fuerza, ¿sí? Toda fuerza tiene un par, ¿sí? De interacción. Nosotros en los dibujitos no los vamos a poner, ¿sí? ¿Cómo se llaman los dibujitos? Diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Ese es el nombre cheto del dibujito. Todos los dibujitos que yo hice, todos estos dibujitos se llaman diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Ese es el nombre cheto del dibujito. ¿Sí? El nombre nerd. Bien. Nosotros no vamos a poner ahí los par de interacción, ¿sí? Porque cada fuerza tiene su par de interacción. Bien. Lo siguiente sería este quilombo. Sería normal, el par de interacción de la normal. ¿Sí? El peso, el par de interacción del peso. ¿Sí? Sería así con todas las fuerzas. Bien. Ahora, normal y peso no son pares de interacción. Eso es muy importante. Bien, normal y peso no son pares de interacción. Te están preguntando qué significa eso. Nosotros tenemos que un par de interacción es una fuerza que surge, ¿sí? Cuando existe una fuerza. O sea, siempre que haya una fuerza, esa fuerza tiene un par de interacción. ¿Sí? Sería como la fuerza, ¿sí? Contraria a ella. Bien. Uno piensa que normal y peso son contrarios no son. Bien. O sea, el peso tiene su par y la normal tiene su par. Bien. El par de interacciones como, por ejemplo, ¿sí? El más sencillo es, si yo golpeo una mesa, ¿sí? La mesa también me está golpeando a mí. Bien. Una fuerza va de mi mano a la mesa y otra fuerza va de la mesa a mi mano. Bien. Por eso que cuando golpeo una mesa, yo siento dolor. Bien. Porque hay una fuerza que va desde la mesa hacia mi mano. ¿De dónde surge esa fuerza? Surge en el momento exacto donde yo golpeo la mesa. Bien. Entonces, siempre que haya una fuerza, va a existir un par de interacción. Ese par de interacción, ¿cómo es? Ese par de interacción tiene el mismo módulo, ¿sí? Diferente signo, ¿sí? Misma dirección y diferente sentido, ¿sí?
Todas las fuerzas que vemos antes no son pares de interacción, ¿sí? Rozamiento, tensión, peso, normal, ¿sí? O una fuerza ejercida, ¿sí? Esas no son pares de interacción entre sí. Cada uno tiene su par de interacción, pero no son pares de interacción entre sí. ¿Se entendió esto? Ah, perfecto. Bien, eso es con respecto a los pares de interacción. Normal y peso, hay veces donde no tienen el mismo sentido, la misma dirección, ¿sí? En un plano inclinado, la normal tiene una dirección vertical y el peso tiene diagonal. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Nosotros vamos a calcular acá la normal y el rozamiento. Bien, para un objeto, una caja de 6 kilogramos tiene una fuerza en diagonal. Sí, pero tenemos 37 grados, ¿sí? Que es el ángulo, ¿sí? Y esto tiene rozamiento, obviamente, ¿no? Me preguntan el rozamiento, no voy a poner que cero porque no lo dibujé, pero eh, tiene rozamiento, tiene normal, ¿sí? Tiene normal, tiene rozamiento, ¿sí? Tiene peso, sí, lo podemos calcular ahora, así que el peso es masa por gravedad, o sea, 6 por 9,8 da más o menos 60. Bien, entonces, nosotros vamos a dividir esto en ejes, ¿sí? No sé si lo ven ahí, es de color clarito. Tenemos el eje X y el eje Y. Bien, entonces, nosotros tenemos que calcular en base a los ejes. Bien, ¿qué le componemos acá? Toda fuerza que no esté en esos ejes. La fuerza verde, ¿sí? Que es la fuerza con la que nosotros tiraríamos de esta caja, ¿sí? Que se están moviendo a velocidad constante. Es decir, esto es un MRU. Bien, nosotros tiramos de esa caja, ¿sí? Y vamos a descomponer esa fuerza. Bien, ¿en dónde la descomponemos? Una en X y la otra en Y. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener una sumatoria de fuerzas en el eje X y otra sumatoria en el eje Y. ¿Se entiende esto, no? Yo lo que hago es separarlo en dos ejes. Primero me fijo en uno y después en otro. Bien. Vamos a primero el X.
en el eje X tenemos dos fuerzas, la fuerza X y el rozamiento. Bien, tengo que saber cuánto vale el rozamiento. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fuerza en X menos rozamiento igual 0. ¿Por qué 0? La aceleración, la aceleración, ¿sí? Es 0. Porque es un 0, porque es un MRU. Bien, entonces, lo que vamos a tener es fuerza en X igual rozamiento. Bien. Entonces, acá vamos a tener que esta fuerza X, ¿sí? Ven ahí que hay un ángulo de 37. Y esta fuerza la calculamos en base al coseno, ¿bien? Fuerza por coseno del ángulo. La fuerza en sí son 50 newton. Hay que calcular el coseno del ángulo. Bien, entonces, ¿qué vamos a usar acá? Fuerza por coseno del ángulo. Sí, es la fuerza de rozamiento. Bien, la fuerza son 50 newton por coseno de 37. ¿Cuánto da esto? 50 por coseno de 37. El código ahí te lo mando. Tengo que la compu. Y después yo inicio el compu y después paso el celu. ¿Cuánto da 50 por...? Ah, igual ahora. No habla compu. Sino... Fuerza en X por rozamiento son iguales. Ahí da 40, entonces. Bien, ahí te lo mandé. No, siempre no. En este caso pues es un MRU. Bien. Como justo en este caso es un MRU, ahí sí, son iguales. Bien. Si había aceleración, ya no. Me medio que te caga eso, pero siempre hay que pensar, bueno, ¿cuánto vale la aceleración? ¿Sí? Siempre hay que ir al inicio. Si acá me dijiste todo 40. Acá son iguales, ¿sí? Porque nosotros partimos de esto. Y acá la aceleración es 0. Bien. Como la aceleración es 0, ¿sí? Vamos a tener que la resta es igual a 0 y pasamos 1 sumando. Bien. Pero no siempre es así. Bien. Esto que bueno, si dio la aceleración era 0. Si yo te decía la aceleración es 2, ahí ya no son iguales. Si vos vas a tener que calcular la masa por la aceleración, pasás el rozamiento sumando, y te queda, no sé, la masa era creo que 6 kilos por 2 metros sobre segundo, ¿sí? 6 por 2, 12, que tenés 12 más en lo que vale el rozamiento, ¿sí? Entonces, en esos casos no son iguales, ¿ok? Bueno, ahora vamos al eje Y. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener acá en el eje Y? Que el objeto no se despega, ¿sí? Del piso. O sea, no se va a despegar, ¿sí? de la superficie de apoyo. Por lo tanto, va a tener aceleración en el eje Y. Acá está. El eje Y no se despega. Bien. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Lo que vamos a tener es que la sumatoria de fuerzas es 0, porque la aceleración en el eje Y es 0, ¿sí? No le pongan gravedad, por favor, porque siempre le ponen gravedad y está mal, ¿sí? Tú me dices, sí, la gravedad, no es la gravedad, ¿sí? ¿Por qué no es la gravedad? Porque acá me está preguntando la aceleración en base a las fuerzas, ¿sí?
O sea, en la única que va a actuar la gravedad es el peso. Bien. Pero acá ya te está hablando de la aceleración con respecto al eje. Bien. Entonces acá no es la gravedad. Bien. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? Para arriba que tenemos normal, fuerza en I. Y para abajo, peso. Masa por aceleración igual a cero. Bien. Bueno, y ahora pasamos el peso para acá y la fuerza para acá. Sí, despejamos la normal porque es lo que nos preguntan. Como es el eje Y, va seno. ¿Sí? Ven que acá es el eje Y. Ahí está. 60 menos, y ahí entre paréntesis 50 por seno de 37. O sea, ¿qué relación sería? ¿La de fuerza y fuerza de rozamiento? Ah, cuando no da cero, ahí ahora resuelvo esta ecuación y te muestro. Pero es básicamente continuar con un número. O sea, cuando no es cero, ¿sabes esto cuánto sería? Entonces sería, si otro era 8 es 30, 30, la hice a ojo. No sé si está bien esto, pero 30, bien. Bueno, entonces este sería el resultado y este sería el otro. Bien. Y ahí, cuando no es cero, ahí por ejemplo tenemos fuerza menos fuerza de rozamiento igual masa por aceleración. Bien. ¿Qué pasa cuando la aceleración no es cero? Bueno, ahí lo que haríamos sería continuar, ¿sí? Sería menos fuerza de rozamiento, igual a, supongamos, no sé, una masa de, la que eran 6 kilogramos por 2 metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Menos fuerza en X. Bien, y ahí nos haremos 12 newton, ¿sí? Porque esto, kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, nos da newton. Bien, ahora ya puedo entrar el tema de las unidades, que es lo último que va a dar. Bien, y ponemos, bueno, menos la fuerza en X, que nos daba generalmente 40, ¿no? Esto sería tipo final alternativo con aceleración. Bien, o sea, ¿qué pasaría si el ejercicio era un ejercicio con aceleración? ¿Sí? Esto no es parte de la resolución. ¿Sí? O sea, esto no forma parte de la resolución. ¿Sí? El ejercicio ya terminó. Ahora queremos ver, bueno, ¿cómo se resuelve si teníamos aceleración? ¿Sí? 12 menos 40 menos 28, ¿no? Bien, entonces tenemos fuerza de rozamiento igual 28 newton. Bien. Entonces, esto es si había aceleración. Si había aceleración, este será el resultado. ¿Se entiende cómo lo fui planteando? Acá con la aceleración, ¿sí? Lo junté con la masa, masa con aceleración, ¿sí? Ahora vamos a ver unas boludeces de unidades. ¿Sí? Una es el kilogramo fuerza.
¿sí? Cuando tenemos el kilogramo fuerza, son 10 newton. Bien. Y un kilogramo fuerza son 1000 gramos fuerza, ¿sí? Que es una unidad mucho menos utilizada, ¿sí? Generalmente lo tenemos en kilogramo fuerza y en newton. Voy a ver si hay alguna pregunta. La ponemos negativa cuando hacemos la sumatoria, ¿sí? Pero en realidad el valor de la fuerza es positivo al igual que todas las fuerzas, ¿sí? Siempre las fuerzas van a ser positivas, la ponemos negativa de acuerdo hacia donde vaya. Por lo general el rozamiento lo ponemos negativo, ¿sí? Porque va contrario al movimiento. Y por último, la unidad de Newton es lo mismo que tener kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Ese es el desglose de la unidad Newton. Bien, es decir, que si yo tengo la masa en kilogramo y la aceleración en metros sobre segundo cuadrado, obtengo, ¿sí?, una fuerza, ¿sí?, en Newton. Si la masa está en gramos, no. Bien. Igual yo si lo mismo. Si lo quieren, me lo piden y yo se los mando. ¿Sí? Capaz que ahora tengo que cursar a las 4:30. Así que termino de cursar y se los mando. En realidad, en los ejercicios considerala, o sea, vos considerás 9,8. Yo lo hago así, o sea, tomo el 10 como para que sea más rápido. Sí, pues un término más pedagógico usar el 10 que otra cosa. O sea, si vos ya usas el 10, ya sacas las cosas así más rápido. En cambio, la 9,8, o sea, te da casi el mismo número, o sea, por redondeo, podemos tomar el mismo número, ¿sí? Pero vos en los ejercicios parciales fue 9,8, bien. Mismo en los ejercicios de tiro vertical y área libre, yo también utilicé el 10 cuando lo expliqué, pero en los ejercicios de parcial tendrán a usar 9,8, que es más exacto. Sí, pero si usan el 10 no hay problema, ¿sí? Pero van a tener un resultado aproximado. Bien. Eso en un choice capaz que no influye tanto, en un ejercicio de desarrollo, ahí sí, influye un poco más. Sí, más en eso que son de poner la respuesta. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. No sé si, o sea, ya terminamos con todo el contenido, sí. Quedan 10 minutos, sí, para el fin de la clase, o sea, no puedo hacer otro ejercicio, un tema de tiempo, obviamente. Eh, no sé cómo se sintieron ustedes con el tema de la clase. Y lo mismo, si hay algo para ya sea mejorar o agregar o lo que ustedes sientan, me dicen, ¿sí? O sea, siéntanse en total confianza, ¿sí? De preguntarme, ¿sí? Y ahí, Ari, me preguntaste lo del módulo 2 del ejercicio 4. Si querés, mandármelo por mail, ¿sí? Soy Ariel de la clase de los miércoles, ¿sí? Quería saber si me podías ayudar con este ejercicio y me lo mandás, ¿sí? O mándame, hola, soy Ariel, este es el ejercicio, ya voy a saber que sos vos. Nada, mándamelo así lo veo el enunciado bien, ¿sí? Y ahí lo puedo ver, ¿viste? Te lo voy explicando despacito y ya, ahí, así ya lo entendés bien. Sí, sería el módulo 2 ejercicio 4. Estoy dando los miércoles, los sábados no. Los sábados no estoy dando, por suerte. Sí, el cuatro pasado tenía que dar los sábados a la mañana y era horrible. Eh, no, los miércoles, pero también estoy dando los lunes y jueves en San Andrés de Giles.
Bueno, chicos, ahora ya me voy a cursar. Pues voy a Zoom. Pero nada, lo mismo, gracias por estar acá. Sí, yo sé que a veces es difícil, más teniendo en cuenta todas las complicaciones que puede traer consigo la virtualidad, pero nada, agradecerles que pudieron entrar, que pudieron estar acá. Y por otro lado, también, nada, espero que les vaya bien en la materia, ¿sí? Ya más de forma general, ¿no? Y nada, quizás nos volvamos a ver el miércoles que viene a las 2 de la tarde. ¿Sí? Si en la me mandan. ¿Sí? Un beso grande y nos vemos.